Y ahora sí, vamos a presentar a la invitada Claudia del día, que es una querida amiga, pero además es una grosa, yo la admiro mucho. Arrancó como una especie de profesora mía y de tantos colegas que trabajamos en Telenoche, en Todo Noticias. Les estoy hablando de 20 años atrás, ¿eh? Se llama Silvana Stabieli. Ustedes seguramente la conocen en las redes sociales como @gongora.ar y en TikTok como @gongora.comoescribirbien. Pero ella es mucho más que este personaje en las redes, Góngora. Silvana Stabieli es profesora de francés, licenciada en letras de la UBA, tiene un posgrado en sociología de la cultura por la Universidad Nacional de San Martín, recibió una mención del Centro Cultural Rojas por la traducción que hizo de la obra La noche justo antes de los bosques. Trabaja desde hace, escuchen el número, porque ningún colega de TN y Canal 13 puede dejar de agradecerle a ella, porque realmente todos los que hablamos en cámara o los que escribimos para los que hablan en cámara, pasamos por su escuelita. Ella hace 25 años que trabaja en Canal 13, el 13 y la señal de noticias TN como asesora lingüística, me va a retar. Y encima está Claudia Romero también. No le puedo pifiar, chicos. Ay, no, o sea, quiero morir. Y se dedica a entrenar periodistas para que mejoren su expresión oral y escrita. Y además se desempeña como editora de estilo en el sitio de TN, tn.com.ar, donde también tiene una columna que se llama Las cosas y las palabras. ¿Y por qué está aquí? Obviamente que iba a ser de la partida columnista de este programa esta temporada, con Claudia, con Juan Negri, con Hatum, con Lalo, pero como es una persona muy ocupada, no podía los sábados venir esta temporada. Vamos a ver si la convencemos para la que viene, para compartir con nuestros ilustres columnistas una columna. Pero acaba de publicar un libro que se llama Atlas de Palabras Únicas, de la editorial Planeta, que además tengo el gusto de presentarlo este 2 de diciembre en Jenny de Palermo. Ya les vamos a pasar todo el chivo, pero vamos a darle la bienvenida ahora sí con bombos y platillos a gongora.ar. Muy bien, hola, buenas tardes. Perdón, tenía que hacer toda esta introducción porque te quiero tanto y estoy tan orgullosa de este librazo que acabas de publicar. Gracias, Cata. Gracias por haberlo leído en medio de Matilde, de la Acércate al micrófono, de la vida de Matilde, de los momentos maternos que son todo. Yo sabía seguro que lo ibas a leer. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Sí, acá vine con mi Atlas de Palabras Únicas, que fue un lindo trabajo. En gran medida fue mucho tiempo. Vos sabés, vos escribiste, sabés lo que es dedicarse a escribir un libro y eso tuvo mucho que ver con la actividad de este año en general. Quiero que nos cuentes. La mayoría te conoce, pero siempre hay alguien, viste, el público se renueva, dice la Chiqui. Que cuentes por qué decidiste escribir este libro. Decidí escribir el libro, por suerte, porque tuve una propuesta. Y cuando viene algo desde el lugar de te piden algo, a uno se le alumbran un montón de luces y fue lindísimo. A mí me pidieron que escribiera un libro de palabras únicas. Cuando escuché la propuesta dije, ay Dios, ¿qué necesitan una filóloga? ¿Necesitan una especialista en etimología? No lo soy. De alguna manera me entusiasmaba, pero quería ver qué forma le podía dar a eso. Entonces, en la segunda entrevista que tuve con Rodolfo González Arzac en Planeta, ya llevaba una idea de palabras únicas. Ya lo tenías escrito el libro en la cabeza, Góngora. Tenía más o menos como tres cosas que quería que me permitieran. Que no fuera un diccionario, que no fuera un glosario, porque hay que ser muy nerd para ponerse a leer un glosario o un diccionario. Yo he tenido una gran faceta nerd y el libro lo dice, y es verdad, yo desde los 11 años siempre, todos los días, busco cosas en el diccionario. Muy Ahora nerd. es una pavada, pero cuando Claro. había que buscar en el librito, porque por la formación y por lo que tuve que estudiar, era así. Pero el libro es completamente distinto. Yo lo que les dije, voy a escribir un libro de ficción. 21 relatos de ficción que tengan a la lengua como personaje y a la lengua como geografía. Porque mi interés era darles a todos los que lo leyeran un vocabulario de más de 500 palabras que están en algún lugar, pero que son palabras que hoy están calladas, Sí. que hay que recuperar, que hay que evocar y que hay que traer. Es espectacular. Yo leyéndolo encuentro una que dije, esto me resume a mí. Yo no entiendo cómo no conocía esta palabra, Claudia. Me da vergüenza, la verdad, que digas oyentes estar con Claudia y con Góngora, porque yo para mí hablo como el traste y Hablás escribo como genial, el traste. Catalina Delia.
Pero yo digo, está la palabra esmirriado. Ay, sí. Flaco, extenuado y consumido. Esa soy yo, puérpera. No la conocía. Es hermosa esmirriada. Estoy esmirriada. Es muy bueno, porque el problema de algunos adjetivos es Sí. esto de la falta de palabras, es que nos manejamos con 3 o 4. Sí. Lindo, bueno, malo, todo es bueno, todo es malo. Bárbaro. Después es tan increíble, tremendo y bárbaro. ¿Y qué da? ¿Cuenta de qué da eso? De muy pocas cosas. Yo pensaba, por ejemplo, en relación a un árbol. Podemos decir que un árbol es grande, bueno, si mide mucho, si Sí. es muy gordo, pero podemos decir que un árbol es frondoso. ¿A quién se le ocurre frondoso? A nadie. Nunca la oyeron y ahí viene el dilema. Habrá muchas personas que nunca la oyeron, habrá algunas personas que la oyeron y la olvidaron, y habrá todos los que tenemos una tendencia a la comodidad de la palabra, que nos arreglamos con eso, con qué es bueno, con qué es malo. Por ejemplo, una persona muy detallista. Detallista entendemos todo porque se entiende porque viene de detalle. Sí. Pero hay otras formas. Se puede decir meticuloso, se puede decir puntilloso. ¿Y es hablar artificial? No, de ninguna manera. Uno de los libros termina con 2 frases. Tienen que saber, después de pasar con un medio mundo y llevarse todas estas palabras para su vocabulario personal, que hay 2 problemas que van a enfrentar. Uno, lo inefable, lo que no se puede decir. Seguramente vos, Catalina, estás viviendo un montón de situaciones inefables Sí. que no se pueden describir y que no se pueden hablar, porque tienen que ver con esos momentos de los primeros 8 meses de haber tenido un hijo. Lo inefable existe. Y después está lo artificial, que no es tan excelso como lo inefable, pero que hay que tener mucho cuidado, porque no es mejor decir te voy a brindar una entrevista que decir voy a dar una entrevista. Hay verbos que son artificiales, hay verbos que no quedan bien. Uno se cree que salí para realizar unas compras. Eso trabajé un montón con los periodistas. Lo que nos retaba. Yo era chiquita en Telenoche y en un momento me tocaba hacer el videógrafo, lo hacía muy mal. Y Góngora se Mentira. sentaba al lado y me ayudaba. Y si hay algo que nos taladraba era... Nadie fallece, Nada, claro. todos mueren, El verbo fallecer es un verbo muy respetable. no realizan cosas. No realizan cosas, pero la verdad es que es mucho más de la lengua habitual y vos construís cercanía, porque esta es la idea, que tengan un vocabulario, pero que no pierdan por artificialidad la cercanía. La gente que dice estuvo reunido por el espacio de 3 horas, la verdad, por el espacio están los astronautas. Estuvo reunido 3 horas. O sea, no usemos palabras por usar, pero armemos un vocabulario que tenga palabras precisas para poder decir aquello que no... Si yo veo unos portobelos, unas frutillas, que sean firmes, que sean carnosas, que no sean buenas, están buenísimas. Claro. Y ahora está la nueva tendencia que las cosas no son malas, las cosas son, no está tan bueno. Ay, No sí. está bueno. No está tan mal. O sea, el eufemismo, el miedo a las palabras. Yo quiero en gran medida que no le tengan miedo a las palabras. Pero le tenemos miedo a las palabras. Yo le tengo miedo a las palabras, pero digo, lo diré, ¿viste? Y también hay una cierta vagancia individual, ¿no? De no buscar. Y en este libro, la verdad es que está buenísimo porque es... contá un poco, pero es un atlas. Y ahora quiero que cuentes por qué. Hay relatos, cuentos de ficción. Sí. Hay partes de Góngora y su vida personal. Sí. Hay también una parte de mitología griega, donde ella te cuenta algunas cosas que sirven. Y después hay ejercicios. Bueno. Hay, o sea, Por eso es un atlas. Porque eso te iba a decir, es una varieté. es una palabra, pero que además yo me No defino puedo- no al puedo decir principio. varieté, no sé qué. Sí, podés decir varieté. ¿Puedo decir varieté? Es Sí. una varieté. Yo es la un miro a Claudia emporio. buscando aprobación. Como mi beba cuando me dice, ¿está bien esto? Así, varieté. El libro es a propósito un poco eso, porque el libro, digamos, tiene varias entradas. Y una de las primeras cosas que yo le digo a los lectores es, este libro es un libro para usar, es un libro para marcar, para leer en voz alta, porque a mí me parece que con la palabra... La palabra es un material, como la pintura. Entonces, con la palabra tenés que hacer cosas. No solo la pragmática, no solo Austin cuando decía cómo hacer cosas con palabras, estaba diciendo eso. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Nosotros la palabra la usamos para criticar, la usamos para elogiar, la usamos para reclamar, pero el problema que yo veo, y en esto Claudia
tiene mucho que ver, porque ayer pasó una cosa que me hacía recordar mucho lo que yo vengo diciendo, lo digo en el prólogo. La palabra es transformadora de situaciones y se ha perdido completamente y pasamos a la acción con una violencia inusitada. Y eso de ninguna manera nos puede llevar a un buen estadio de las cosas. Por supuesto que tenemos que recuperar la palabra como esa cosa de intercambio. Vos, que de educación sabés tanto, en el ámbito educativo y con los hechos de estos días, donde la violencia vuelve a aparecer. Esta semana fue terrible. Terrible. Bueno, terrible. Entonces, la palabra, ¿qué pasó? Y ¿Se una fue palabra, de la clase? las palabras son mágicas, generan situaciones, le ponen el nombre a una emoción, la transforman, ¿no? Pensaba recién lo que decías también, que el lenguaje es un espacio para habitar, ¿no? Vos decías, eso es un atlas, sí, ¿no? es De algún geografía, modo, el es lenguaje es una geografía. geografía. Y entonces es vivir en ese lenguaje. A veces la escuela es el lugar en el que uno tiene que armarle esa geografía a chicos que vienen por ahí de familias donde hay muy poca palabra, Es verdad. no solo en el sentido cuantitativo, digamos, no se les habla a los chicos. Emocional. Y emocional, ¿no? De inteligencia emocional. Lo de los chicos para mí es como el primer paso, porque en realidad esto de la oralidad, Sí. vos podés a un chico enseñarle un montón de palabras. En el momento en que lo estás educando, simplemente agregando una palabra un poquito más compleja al que te interese transmitir, al lado de la más fácil. O sea que le puedo decir a Matilde, probá esta calabaza frondosa. ¿No? Dulce No, le vas a decir. dulce. Dulce, esta calabaza Pomposa. pegajosa. O sea, le vas a enseñar los sentidos, todo el ámbito de la percepción. Y la Es muy escuela- bueno lo que decís en términos de precisión, ¿no? A mí lo que me interesa del lenguaje es encontrar esas palabras más precisas sin ser rebuscadas. Sin ser rebuscada. Pero, por ejemplo, ahora, bueno, ya hace un tiempo, cuando hablamos de los vinos, esa personificación de los objetos, que puede ser muy linda, muy metafórica, pero digamos, ese nivel de tilinguería, Sí, a ¿no? veces. De decir, no, eso es un vino elegante, generoso, simpático. Sí, y vos un vino decís, simpático, sí, claro. y Claro, vos decís, sí, el exceso ok. está siempre Muy cerca. Palermo. Sí, muy Palermo, muy Pero Palermo. ahí rápidamente vos te das cuenta de que está armando un discurso ridículo. Exacto. Sí. El problema que además también me preocupa es que no es tanto la palabra que yo uso, es la palabra que oigo. No poder decodificar es si pensamos la lengua como una lengua extranjera y pensamos cuando estamos frente a una situación de comunicación en una lengua extranjera, uno se angustia mucho si no entiende. Bueno, yo veo como una tendencia por la merma, la disminución de las palabras, veo una tendencia a, me voy a quedar con un manojito muy chiquito y se me va a complejizar la comprensión. No es solamente que quiero escribir relatos floridos. De todos modos, vos lo dijiste antes, este es un libro que no es teórico y que no enseña, no es la góngora típica que en La las profe. redes enseña Claro, el pero en las sino y redes el vos, sino. claro, en las redes vos sos profe y vos nos corregís. Acá no. Acá no, acá hay personajes, lo que sí es interesante que hay muchos personajes que a los que la lengua les resuelve situaciones. Eso quería entrar, ¿no? Porque hay una que me gustó mucho que es Irene. Ay, no, Irene. Y mi que yo preferida. quisiera ser Irene. Porque Irene, que lo cuente ella, pero cambia su suerte por hablar bien, digamos. Irene cambia su bien, suerte. no, por usar las palabras a su favor. Por usar las palabras a su favor, Irene está en una encrucijada donde teóricamente hay personas que tienen más expertise para ganar un puesto, una promoción en un trabajo, y finalmente ella tiene un recurso que le dio el estudio, digamos, haber estudiado y saber muchas palabras, haber estudiado semiótica, dice ella, y lo explica con una pequeña y no pretenciosa cita de Bakhtin, de Mikhail Bakhtin, explica cómo vos podés poner la lengua a tu favor y a lo mejor en ese acto de persuadir, de provocar un efecto en el otro, ganás. Y eso nos pasa a todos en todos los... En todo el tiempo, en el WhatsApp, por ejemplo. En la actividad humana en general, en el WhatsApp.
estás peleando a lo mejor por una oportunidad de trabajo. Y cómo caiga tu WhatsApp en todos los sentidos, cómo encares esa situación comunicativa, ahí va tu suerte. Y vos podés ser la mejor bióloga, pero hay una bióloga. Vos sos la mejor bióloga, pero la de al lado no es tan buena como vos, pero tiene una discursividad totalmente eficaz y gana. Y no solo en un trabajo, ¿no? Yo lo decía en la presentación, pero un poco lo pensaba en mi vida personal, en mis vínculos. No sé si a ustedes les pasa también, pero Góngora decía también utilizar las palabras a tu favor y en la forma apropiada, en el momento apropiado, te ayuda en situaciones de la vida personal, privada, que te pueden o generar un dolor de cabeza, un malentendido con la otra persona, o herir a la otra persona, o al revés, tratar de llevar, no sé, manipular al otro, o obtener lo que vos querés, o hacerle un mimo al otro y que lo entienda bien. Y que aparezca gracias al lenguaje una manera de mediación. Eso para mí es muy importante. Claro, el nombrar las emociones, ¿no? También a veces los chicos se están reconociendo. Estoy pensando en cómo empieza el lenguaje, ¿no? Cuando un niño empieza a hablar, de qué se nutre, ¿no? De las palabras que escucha, obviamente, de las palabras que dicen sus padres, sus madres, sus amigos. Y a veces decirle a un nene, me parece que a lo mejor tenés un poco de miedo, ¿no? Y es empezar a ponerle nombre a esto que estás sintiendo, o qué contento que estás ahora. Eso habilita. La lengua es la configuración de un mundo. Exacto. Y vos lo que le tenés que dar a ese hijo es las herramientas para que lo configure, pero vos lo que le estás dando es la herramienta. Esa emoción que le estás transmitiendo es algo que él está percibiendo y no tiene nombre. Yo siempre doy el mismo ejemplo que lo da Santiago Kalinowski, que es un gran lingüista. Sí, que habla mucho en esta radio. Sí, y además tiene un podcast que se llama Hablando Mal y Pronto, con otras 2 personas excelentes, y una vez explicaba una cosa que para mí me la robé para explicarlo. Vos tenés la evidencia y tenés el discurso. Vos tenés un mapa y vas recorriendo un lugar, pero resulta que en tu mapa solamente hay un camino al lado de un terreno árido. De pronto ves un lago. No está en el mapa, no está en la lengua, pero aparece. Y entonces tiene que tener un nombre. Esto él lo explica en relación con ese problema que hay con la lengua. La lengua es lo que está en el diccionario. No. La lengua es mucho más que lo que está en el diccionario. El diccionario es un inventario, y lo que llega al inventario primero pasó por la experiencia. Entonces, primero vi el lago y después el lago fue al mapa. Primero apareció, pensemos en la pandemia, la cantidad de cosas que tuvimos que inventar. Covidiota, por COVID e idiota. Covideada. Yo me acuerdo que entre mis amigos era, estoy recovideada, no puedo salir. Necesitamos armar todo un repertorio de palabras para algo. Lagos que no existían en esos mapas. Claro. Y es lo que vos decís, es darle la herramienta, darle el elemento para que lo ponga en acto. Te quiero preguntar primero a vos, que sos la autora, de nuevo estamos hablando con Silvana Stabieli, Góngora Ar en las redes, nuestra profesora de cómo hablamos y cómo escribimos de las redes sociales, con su libro Atlas de Palabras Únicas, de la editorial Planeta, que va a estar, su presentación va a ser en Jenny de Palermo, Soho. El martes 2 de diciembre a las 18:30, y es en Jorge Luis Borges, 2008. Lo aprendí de memoria. Sí, ahí voy a estar acompañándola. Con Cata Deli. Y va a haber muchos periodistas, porque Góngora Ar es profesora hace 25 años, de todos los que trabajamos alguna vez en Todo Noticias, Canal 13, delante o detrás de cámara. Me gustaría que lo respondas vos primero, y también se lo voy a preguntar a Claudia. ¿Tenés alguna palabra preferida? Sí. ¿Cuál? Y está en el primer relato. Una de mis palabras preferidas es alambicado. Es una palabra súper rara. Alambicado tiene que ver con determinada forma, un poco caprichosa, curva, rebuscada.
rebuscada y viene de un objeto que se llama alambique, que tampoco nadie sabe qué es, pero que yo no tengo idea, la verdad es la primera vez que lo leo. Cuando vos leías relatos de alquimistas o de magos, el mago estaba en su laboratorio o en su gabinete de magia con un aparato lleno de tubitos, de curvas, de cañitos, donde metía líquidos de colores, salía humo. Esa es la imagen que yo tengo de eso, que yo no sabía cómo se llamaba y aprendí que se llamaba alambique. Se ve que en mí produjo mucha tranquilidad saber la palabra, porque esto sí es verdad, como vos decís, hay cosas que son verdad. Y después, cuando aprendí que para lo rebuscado, que para aquello que tiene vueltas, que tiene pliegues, estaba este adjetivo, es muy alambicado, o tiene una manera de hablar muy alambicada, tiene que ver con una cosa que yo también digo en el libro, que es, yo soy una persona de configuración barroca, porque no me gusta ni lo par, me gusta lo imperfecto, me gusta el exceso. Por eso hay muchos guiños al arte en esto que te llevan a esa idea. Nosotros estamos viviendo una época barroca, estamos viviendo de verdad una época de desmesura. A ver, perdón, voy a hacer suma ahí porque me interesa mucho la época en que profundices esto. Siempre si ustedes lo miran esto lo tienen que contraponer con el clasicismo, con el momento de la perfección, del renacimiento, de la luz perfecta, de la perspectiva perfecta. Eso quedó bastante, salvo que sea una búsqueda artística, pero en la vida, en lo que aparece como totalidad, como multiplicidad, como múltiple punto de vista, no estamos en un momento de número de oro, de mesura. Y somos un poco producto de las épocas. Yo me encuentro en general, y sé que los movimientos artísticos y los movimientos de pensamiento se clasifican después, pero es un tiempo de exceso, de desengaño, de desborde, sin dudamente, porque yo invento muchas palabras. Sin dudamente. Esto es una época... Amo, sí. Eso tenía que decir también, ¿eh? Hay una parte donde ella mezcla palabras que inventa que son divinas. Pero esa tendría que existir, la verdad. Sin dudamente. ¿Por qué no la pusieron en la RAE? Hay muchas que tienen que existir porque son neologismos que en realidad todos hacemos, no solo yo porque aprendí gramática, los hacemos porque asimilamos, si esto es así, esto debe funcionar de la misma manera. Yo creo que inventar palabras es una posibilidad. Yo tengo puerperro. Puerperro. Con mi perro, Víctor, tengo hace 8 años puerperro. Bueno, vos necesitaste ponerle nombre a ese sentimiento. Y nada, yo tengo reideril, porque para mí la palabra cómico no tiene como la musicalidad de la risa. Entonces yo te digo, esto es muy reideril. ¿Necesitas alguna palabra vos, bueno, Claudia? Yo amo las palabras, sí, y amo la lengua. Y en las clases o en las conversaciones me detengo, hablo lento, creo que por eso, porque busco. ¿No? Soy muy autoexigente. Por mí que la gente hable y diga lo que quiera. A mí me gustan también, quiero decir algo, que no, por ahí en una columna de educación. A mí me gustan las malas palabras. Claro. Me gustan mucho. Las uso para el horror, pero me parece que tienen una precisión en determinados momentos. Me encanta lo son que estás diciendo. Claro. Son un conjuro. Por supuesto. Hay malas palabras además que son muy bien buenas. Pelotudo con oclusiva, con la P. Pelotudo es todo. Pelotudo Es está todo. muy bien. Está muy bien. Perdón, Y yo no creo van a echar a todos. No nos echen, pero en esto reivindiquemos a Fontana Rosa. Fontana por supuesto. Rosa fue el que dijo en el Congreso de la Lengua, pelotudo al lado de boludo, tiene nos quedamos con esa pelotudo P. porque la intención de... Tiene más power. Golpe. Claro. Sí. Pero quiero decir, hay en el lenguaje esas posibilidades, ¿no? Pero me detengo ahí porque me parece esos momentos atroces, a lo mejor uno está muy enojado o pasó algo, y esa palabra lo es lo pone performativa, de manifiesto, te permite me expresa, llevar al acto. estoy ahí. Pero bueno, y es bastante menos que dar una trompada. Por supuesto. Bueno, que es lo que para mí en este momento es como que listo, se Y hizo ahí un hiato que pasaron a dar trompada a las personas. Yo en la escuela- Está buenísima sí. esa descripción, ¿no? Sí, Porque si vos tenés sí. la palabra justa, no te salteás un paso en lo que es la violencia. Eso es ¿no? mucho, Como... se nota mucho, está como muy legitimado, está el silencio y después
el gesto violento. No. Hay palabras. Hay palabras. Hay palabras que además te ponen en esa situación de enojo. Hay palabras para injuriar, por ejemplo. Yo me llamo Góngora por el poeta por el poeta del siglo de oro. Y él decía furia infernal, serpiente ponzoñosa. O sea, él estaba insultando a su manera con ese tipo de cosas. A ver, decime un lindo insulto que no sea tan conocido, así nos llevamos con los oyentes algo nuevo a nuestros... No, en realidad... Esta comunidad bien, los que estamos acá en el estudio, en Radio con Vos, y los que nos están escuchando en este momento, nos vamos a llevar un insulto para en realidad, aplicar en algún momento. Uno nuevo, Góngora, anímate. No. Son en realidad maldita sea la hora en que te vi, tiene una fuerza, que te vi, que te no sé qué. Alguna más, dame una más. Maldita sea la hora de que te vi, me gusta, pero dame una más. Vos querés una Regálame algo más. No sé, me parece que la de Góngora es la mejor. Serpiente ponzoñosa. Serpiente ponzoñosa. Furia del infierno. Porque aparte las furias eran unos personajes muy complicados que Serpiente ponzoñosa me gusta. Ponzoñosa es venenosa, así que serpiente ponzoñosa, furia del infierno. Yo creo que él, por algo yo me lo acordé para siempre. El español es fantástico, ¿no? El español es fantástico. Cuando uno habla otras lenguas o transita a otros territorios, inevitablemente yo me enamoro cada vez más del español porque tenemos tanta ductilidad y también del que hablamos acá en Buenos Aires. Sí, claro. No quiero, perdón que interrumpa, pero no quiero llevarlas a un lugar incómodo porque ustedes no están metidas en lo que es la política partidista ni en opinar de esas cosas, pero no puedo dejar de preguntarte por los insultos que se escuchan tanto desde arriba como mandril. Claro. Yo estaba pensando. No. Es un o sea, ¿cómo lo bueno, primero es una animalización. ¿Dónde lo pones? Porque, la animalización. Porque a mí me encantan los monos. Claro. Y no necesariamente me imagino algo como, no sé, es como, ¿qué ves con eso? Como... Veo primero como una ubicación del lenguaje hacia cosas muy delicadas que en general están muy sexualizadas. Hay mucho del lenguaje que escuchamos del presidente cuando habla de determinadas descripciones de cosas, tienen bastante que ver con esta idea de lo sexual. Por alguna cosa terminamos sobre pensando. todo con porque en el mandril cola, no pensás con... en el mono, no estás diciendo lo mismo que chimpancé. En el mandril estás pensando en la característica, que yo de zoología cero, pero en una característica, pero me caen bien los monos. Pero una característica que tiene ese animalito en la cola o en como se diga, sí. Sí, que tiene una cola roja, especial, roja. Entonces, me parece que hay una cosa que es muy retórica. Retórica es aquello que hay que reconocer al lenguaje en este momento del gobierno, que hay una cosa que es tratar de causar un efecto. Lo retórico causa un efecto en el que lo escucha. Nadie diría que este discurso pasa inadvertido. En eso hay un acierto comunicativo gigante. O sea, lo felicitas en ese sentido. Porque es un acierto gigante. Si eso que provoca a vos, como es para provocar un sentimiento, te puede provocar desde repulsión hasta la idea de adhiero y lo uso. Si yo te comento a lo que vos estás diciendo, me da cringe. Que es lo que usan. Cringe. ¿Está bien dicho? Como... Sí, yo no tengo ningún problema con eso. Hay un relato de acá que se llama No entiendo nada, donde me ayudó Lucía Santovito, una chica de 18 años. Me pasaba a mí en altavoz, que no le entendía a los pibes, y me actualicé y aprendí cringe. Hay que aprender. Pero no sé si la uso bien. Como... Sí, me da cringe, es que te da vergüenza. Sí. Bueno, vergüenza ajena. A mí me da vergüenza ajena, claro. A mí este tipo de cosas con el lenguaje me dan cierta incomodidad, porque cuando el lenguaje yo digo que es materia la lengua, la palabra, hay palabras que son tan fuertes que el impacto que provocan también es muy fuerte. Ahora, comunicativamente, eso es un gran acierto, porque logran instalarlo, lo ponen como tema. Entonces, está bien. Bien. Eso que decís, uno podría decir gobernar es nombrar, ¿no? También. Es decir, nombrar al enemigo, digo, palabras que también este gobierno dice, cuca, por ejemplo. Sí. Eso fue nombrar de una manera también, Cucardo, si querés, también, y todas sus derivadas. Quiero decir, es ponerle un nombre
degradar el nombre, digamos, poner apodo, es decir, estas formas de degradación del nombre del otro también generan efecto, ¿no? Entonces, también gobernar es nombrar. En ese sentido, a mí me pasa que voy a veces, yo tengo mucho contacto con chicos jóvenes de la universidad, estudiantes, y observo algo que me deja un poco atónita. No son las palabras que uno por ahí se va ayornando, y esto ha pasado todas las generaciones, que los jóvenes tienen. Pero a veces lo que estoy ahora viendo es que los chicos hablan, chicos jóvenes, como si estuvieran hablando por WhatsApp. Por ejemplo, Pero me pasa llega a mí alguien también, y dice, olis, ¿no? Sí. Bueno, ok, ponele. Pero después alguien cuenta algo y le contestan re. ¿No? Ay, pero por yo ejemplo. hablo así, no soy bueno. joven. Y yo digo entonces, lit. lit, ok. Liz también la uso. Entonces yo estoy así y escucho en la mesa al lado, por ahí en el bar, y digo, es como estar escuchando una conversación de WhatsApp. Ahora, Góngora, por ejemplo, ahí, y vos vas a coincidir, en el libro dice, bueno, pero yo hago una distinción. Una cosa es grupo de amigos, Claro. y otra cosa es vos en tu trabajo Y en la lengua y formal. en la lengua formal, cómo tenés que defenderte. Ahí esos chicos tienen que repensar las categorías. Lo que vos estás escuchando, ¿por qué te llama tanto la atención? Porque nosotras podemos elegir, podemos decir lit, podemos decir olis, O pero cringe. pero adentro de una discursividad muchísimo más compleja. Vos lo que estás escuchando es la cosa recortada y diríamos telegráfica, Sí. que están conversando eso y de esa manera. Sí. Eso te resulta raro porque nosotros necesitamos ponerle muchas más cosas. Hay un nivel de no verbal muy alto que usamos y esto está mucho más Tengo una pregunta. ahorrado. ¿Los periodistas en la Argentina hablan bien? Los periodistas. Y Mal. Última comparado- pregunta, porque tenemos que ir cerrando esta entrevista, lamentablemente, pero ¿qué Bueno, ¿cómo preguntas? dirías? Me A encanta, me encanta, ¿eh? Me Son corro mi de acá. familia. Bueno, son a mi ver, por familia. eso. Yo vivo entre ellos, vivo entre palabras y entre periodistas. Jugátela. Sí. Para mí los periodistas han ganado muchísimo en el último tiempo en construir cercanía con las audiencias, mucho antes del streaming. El streaming lo veo como un tipo de discurso que tiene mucho más que ver con el adentro de esas personas que con nosotros que estamos escuchando. Y eso es ahora que está totalmente aceptado. Se habla en tribu, digamos. Claro, se habla en tribu, pueden hablar de otra manera. Claro. Pero los periodistas, tal como, digamos, formales, creo que ganaron mucho en cercanía, creo que perdieron palabras en precisión, es lo que más me preocupa, que pierdan la capacidad de... Van a una cobertura, no tenés que repetir lo que yo estoy viendo. Exacto. Por ejemplo, en la televisión. Sí. Si yo voy a una inundación, no necesito que me digas el agua llega hasta el techo de la casa porque me la están mostrando. Pero sí recuperá el olor que hay en ese lugar, el frío que sentís. Bueno, esto ha sido nuestra vida como siempre hemos trabajado juntos. Y lo que sí creo es que tienen una plasticidad, salieron de esa cosa acartonada de brindar una entrevista en lo que es la puerta de tribunales, aprendieron. Después está el que no sabe hablar y mejor que no elija esta profesión. Listo, sencillo y fácil. Si te gusta la profesión de periodista, la lengua es tu herramienta para escribir y para hablar. Entonces, sí, son uno de mis públicos preferidos. No son, de nuevo, los biólogos que necesitan la palabra para otra cosa, pero hacen cosas mucho más difíciles o de otra índole. Si sos periodista tenés que hablar bien. Listo. Si sos maestro también. Si sos maestro también. Fundamental. ¿Se quedaron con ganas de seguirlas escuchando? Bueno, queda un ratito más de programa con ellas dos. Ahora se viene la columna de Claudia Romero, donde Góngora Silvana Stabieli pasa a ser la panelista. Como hizo Claudia, fue la panelista de Góngora, ahora al revés. Si la quieren seguir escuchando a Góngora, yo estoy segura que la próxima temporada de Cata de Noticias, que ya tiene muchas temporadas, va a estar sumándose a ser columnista de este programa, pero la pueden leer en este libro muy bueno. Atlas de Palabras Únicas, Editorial Planeta, está en todas las librerías, van y lo compran. No se van a arrepentir, es muy fácil de leer, es muy atractivo. Ella sugiere
todo el tiempo que vos entres por donde quieras al libro. No es que necesariamente lo tenés que leer de principio a final todo de corrido. Podés entrar, salir, agarrar un capítulo casi del final, después volver para adelante. Pueden hacer lo que quieran. Está súper bueno. Realmente te llevas nuevas palabras, que eso está muy interesante. Te llevas muchas cosas para pensar sobre cómo hablamos, sobre qué cosas queremos decir y quizás nos puede ayudar. Que son lindos, de historia. Y además que tenés pasan cuentos, cosas. ficción. Es muy, muy lindo y pueden escuchar más, además de leerlo, en la presentación que, de nuevo, se hace 18:30 en el Jenny de Borges, en Palermo, Soho. Y los esperamos ahí. Ahí voy a estar acompañándola. Juntas. Un lujo total a Góngora Silvana Stabieli.